A ver. Ya. Listo. A ver, pasemos lista. Está Brandon, Presente. Karina, Presente. Alexa, Presente. Brenda, Presente, doctora. Valeria, Presente. Gaby. Gaby. Valerie, Presente. Giselle, Presente. Alan, Presente, doctora. Jessica, Presente, doctora. Cintia, Presente, doctora. Luis Manuel, Presente, doctora. Cristian. Presente, doctora. ¿Y quién más me falta? Doctora, me comentó mi compañera Gaby que tiene problemas para activar su micrófono, pero que ahí está. Ahí está, sale. ¿Quién me falta? Yo, Gaby Ávila, Jocelyn Ávila. Ajá. Es que fui al baño. Ya te Perdón, había- doctora. ya te había notado. Pero alguien ¿Sí? me falta. ¿Quién me falta? Fernando. ¿Sí, verdad? ¿Falta Fernando? Fernando, bueno. Ay, ya. Listo. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿En qué nos quedamos? A ver, recuérdenme. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Sí. Ah, es que Iba a exponer el equipo. Ah, no, ya expusieron, creo. me expusieron. Ya expusieron. Sí, perdón. Según yo, ya no falta nadie. Bueno, y vamos a terminar de ver. Los de fracturas de columna cervical. Exacto. Entonces nos quedamos aquí. A ver cómo es la cosa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Compartir, ¿verdad? A ver. Ay, ¿por qué no quiere? A ver, ¿por qué no quiere esta cosa compartir? A ver, ¿qué pasa? ¿Me dicen? Déjenles pongo. Miren, me está poniendo esto. ¿Por qué? Creo que Brandon necesita habilitar la opción. Ah, Ya la tenía activada. ¿Podría volver a intentarlo? ahora sí. O sea que Brandon nos está saboteando. No, no. Ya nos ha pasado que no deja compartir al doctor de Neumo, también no lo deja compartir a pesar de que ya. Casualmente, ¿no? Casualmente al de Neumo y a mí. Ahí está, ¿sí, verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Y doctora, Entonces déjame salgo de aquí para no ver. Y le ponemos que sea así grandita. Eso. Listo, nos quedamos aquí. Sí. sí, Entonces, ya, si vimos la inestabilidad. A ver, recordemos, ¿qué es la inestabilidad? A ver, ¿cómo determinamos la inestabilidad de la columna cervical? ¿Cómo quedamos que se determina?
Eran con las radiografías dinámicas. Exacto. Entonces, nosotros podemos determinar clínicamente la inestabilidad de la columna cervical. Sí. ¿Cómo? Lo podemos notar si el paciente realiza movimientos de la cabeza, por ejemplo, de flexión, el paciente va a presentar dolor, o así en extensión igual va a presentar molestias y dolor. ¿Ese dolor dónde lo va a presentar? Dolor, o sea, tú me dices, presenta dolor, estoy de acuerdo, pero ¿dónde le duele? Podría ser en la cabeza. Puede tener dolor de cabeza, sí, ¿qué más? ¿Ayuden? ¿Los demás? ¿En el cuello? Sí, en el cuello, ¿en dónde más? ¿En miembros superiores? Exacto, puede tener alteraciones de la sensibilidad o motricidad de las extremidades torácicas, sí. ¿Algo más? O hasta ahí, ya es lo único que puede tener. Ya sería lo único que puede tener. Bueno, ahora sí, con nuestros estudios auxiliares de diagnóstico, nosotros podemos determinar más específicamente esa inestabilidad y quedamos que son con radiografías dinámicas. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, nosotros también, mediante radiografías simples, podríamos detectar las fracturas de la columna cervical superior. Nosotros aquí tenemos dos ejemplos. La del lado izquierdo, que es una fractura del arco posterior de C1. Si se fijan, ahí está C1. Acuérdense bien que C1 va a ser donde tengamos, si ven mi cursor, ¿verdad? Sí, Sí, doctora. Sí. Nosotros en una radiografía, acuérdense que la imagen, déjenme esta. Siempre que veamos esta chicharito aquí, acuérdense que esta vértebra es C1 y este es la odontoides, ¿sí? Porque incluso para contar las vértebras cervicales, este es C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y quedamos que siempre tienen que ver C7 completa. Entonces, en esta radiografía tenemos que este es C1, C2, C3, C4, C5 y ahí la realidad es que no se ve toda la columna. Sin embargo, lo que aquí se trata de demostrar o de ilustrar es la fractura de C1. ¿Sí? Acuérdense que el C1 es un anillo y cuando se fractura el arco posterior genera una columna inestable. Y ahí se evidencia con esta imagen. ¿Sí? Aquí tenemos agregada esta otra lesión. ¿Sí? Que es una fractura de C2 del cuerpo. Entonces tenemos dos zonas de inestabilidad de la columna cervical superior. Esto es en cuanto a C1. A esta fractura del arco posterior también se le llama fractura del ahorcado por el mecanismo de lesión. ¿Sí? ¿Cómo creen que se fractura? Más bien, ¿cómo creen que sea el mecanismo de lesión en un ahorcado? ¿Qué le pasa a la persona que ahorcan y se le fractura el arco posterior de C1?
Porque ustedes alguna vez han tenido curiosidad o han querido saber, quién sabe, igual y nunca, ¿de qué se muere un ahorcado? Según, no, según yo, hay estallamiento en C1 y C2 ¿Pero por qué estallamiento? por el mismo peso de la persona. Sí, pero estallamiento como, por simple término, estallamiento es algo que lo haces así, ¿no? Sí. Un globo con agua y le apachurras y lo estallas. Lo pisas y lo estallas. Un huevo lo tiras al suelo con fuerza y lo estallas. Eso es estallamiento. Fíjate, la lesión, aquí está la lesión de el ahorcado. ¿Es un estallamiento? Es una fractura. Sí, esa es una fractura. Eso es una fractura. Entonces, el ahorcado no se muere de asfixia. A menos que se suicide. Y sí se podría morir de asfixia. Pero el ahorcado que es un ahorcado como pena de muerte, lo que ocurre es que a la hora que lo ahorcan, le quitan el suelo. Pero no se muere por asfixia, sino que generalmente el nudo de la cuerda es posterior. Y entonces cuando quitan el suelo, el peso del cuerpo hace que el mismo cuerpo descienda bruscamente y el nudo de la cuerda hace un fulcro y la fractura como si tomaran una rama y la hicieran una rama de un árbol y la partieran en dos. Ese mecanismo de lesión es el que tiene el ahorcado. Y no se muere por asfixia, sino se muere por lesión medular completa. En el momento en que cae el cuerpo, se fractura la vértebra y la médula espinal se estira. Y lógicamente eso está por arriba del centro respiratorio, el paciente se muere. ¿Sí? Entonces, no todas las fracturas de ahorcado producen la muerte. Esta se ha descrito así porque es la lesión que se ha encontrado estadísticamente en las personas que murieron por ahorcamiento. Todas coincidieron en tener una fractura del arco posterior de C1 y una lesión medular completa, justamente por arriba del centro respiratorio. Por eso se le llama fractura del ahorcado. Pero el mecanismo de lesión no es exclusivamente el ahorcamiento, sino puede haber un mecanismo de lesión que produzca la tracción de la cabeza o el descenso brusco del cuerpo con la cabeza fija que genere la lesión. ¿Sí? Entonces, esto te sirve porque los pacientes cuando llegan al servicio de urgencias con alteraciones de la sensibilidad y la movilidad de las extremidades torácicas o incluso de las 4 extremidades, hay que preguntar qué le pasó, cómo fue el mecanismo de lesión, porque eso te ayuda mucho para saber qué lesión puede tener y a qué nivel. ¿Sí? Ahora, del lado derecho, ahora sí tenemos una fractura por estallido. ¿Qué le pasa a este paciente? A este paciente sí tiene un mecanismo de compresión de la cabeza y lo que se produce es una fractura por estallamiento de C1. Y lo que les había comentado, ¿qué ocurre? Si ven mi cursor, ¿verdad? Acuérdense que esta es ¿cuál vértebra? Esta que estoy así siguiendo. ¿Qué es? ¿Qué verte? Primero, la radiografía es una radiografía simple. ¿Qué características tiene esta radiografía? Es con la boca abierta, ¿no? Exacto, es una anteroposterior de la columna cervical superior con la boca abierta.
Apréndanse las imágenes porque cuando roten al hospital y les toque ir a rayos X, las van a ver y sería muy bueno que ustedes dijeran que están viendo. ¿Sí? Entonces, es una radiografía anteroposterior de la columna cervical superior con la boca abierta. ¿Por qué sé que está con la boca abierta? Porque veo la odontoides. ¿Sí? ¿Y esta qué vértebra es? El Atlas. Dedos. Axis. ¿Es C2 o axis? ¿Y esto que quedamos qué es? ¿Eso negro? ¿Qué es? Los macizos laterales. Exacto. Aquí arriba tengo los macizos laterales ¿de qué vértebra? De C1. De C1. Y estos negros son justamente la zona de articular de C1 con C2. Y aquí lo que ocurre es, acuérdense que les comentaba yo la otra vez que la inestabilidad de las lesiones de C1 se determinan por la separación de los macizos laterales con respecto al odontoides. Porque esto que incluso le da vuelta, acuérdense, de aquí a acá y de aquí a acá, ¿qué es? ¿Qué quedamos que mantiene? El ligamento transverso. Exactamente. Entonces, cuando yo tengo una fractura en donde hay una separación de los macizos del odontoides, lo que tengo es una lesión con ruptura del ligamento transverso. Y entonces voy a determinar la inestabilidad por la distancia que haya de aquí a acá y de aquí a acá. Normalmente la distancia que existe de aquí a acá, habitualmente en personas latinas, es de menos de 11 milímetros por lado. Cuando yo me encuentro una distancia mayor de la odontoides hacia el macizo mayor a 11 milímetros, ya estoy hablando de inestabilidad. Y es cuando yo puedo determinar si el paciente requiere de cirugía o requiere de colocación de un collarín con halo. Los collarines con halo o los corsets con halo lo que mantienen es la vértebra fija, obviamente es no directamente la vértebra, sino el cuello, y le puedo poner un halo que me va a dar distancia, que va a mantener mi cuello con cierto estiramiento para evitar que la compresión, tan solo por el peso de la cabeza, me provoque problema medular en ese paciente. Puede ser que no lo tenga que operar ni fijar, pero sí le voy a tener que poner un corset tipo, como lo dijeron el otro día, un Milwaukee, o hay uno que se llama Minerva, y van con un halo, o sea, al paciente le tengo que poner unos tornillos en el cráneo para que me mantengan la distancia y el peso de la cabeza no me haga compresión a la columna cervical y eso haga que el paciente tenga una lesión medular. Necesito mantener la distracción y para mantener la distracción necesito un tope en los hombros y un tope en la cabeza para que mantenga distancia del cuello y esas vértebras cicatricen. ¿Sí? Entonces, una lesión de C1, que es una fractura que se le llama de Jefferson, porque fue quien la describió, va a ser una lesión en donde yo tenga inestabilidad de los macizos laterales de C1 con respecto, obviamente, a la odontoides. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Sí, segurísimo. La otra sería una fractura. Esta es una imagen, una cercanía de una columna cervical vista lateral, en donde tengo, esta está un poquito oblicua, a ver, es lateral, sí. De hecho, veo rectificación de lo poquito que veo. Pero ¿por qué les digo que tiene cierta oblicuidad? No está totalmente lateral, sino está un poco oblicua. ¿Por qué?
¿Por qué les digo eso? Observen bien la imagen y díganme. Yo les digo, es una lateral, sí, pero tiene un poco de oblicuidad. No está totalmente lateral, está discretamente oblicua. ¿Y por qué lo sé? ¿Por cómo se ve ese uno? Ajá, ¿cómo se ve? Pues se alcanza bien a ver bien los arcos. Exacto. Si fuera lateral pura, yo vería esto. Ese está fracturado, pero lo vería así, ¿no? Y sin embargo, aquí veo este, que es el lado cercano a mí, y el otro, que es el alejado a mí. Veo el arco posterior. Por eso les digo que está oblicua, porque si fuera totalmente lateral, esto taparía este, ¿no? Entonces se ve todo el anillo, y por ver el anillo, obviamente esto no está lateral. Y aquí lo que nos trata de mostrar la imagen es que tenemos una fractura del cuerpo de C, pues, ¿qué número es? ¿Qué vértebra es esta? C2. C2. Y aquí está la fractura. Ahora, esa fractura me genera inestabilidad de la columna cervical. No. ¿Sí o no? No, No, ¿por qué no? porque parece ser que fue una fractura de compresión. Pues no tenemos una imagen de compresión. ¿Qué está comprimido? Puede ser que el mecanismo de lesión haya sido más que de compresión. ¿Qué fue? Para que haya ocurrido esa fractura, ¿qué creen que pasó? Imagínense el mecanismo de lesión para que haya ocurrido eso. ¿Pudo haber sido un choque automovilístico? Ajá, ¿y qué pasó? ¿Cómo creen que Primero, fractura? A ver. primero una flexión y luego una hiperextensión. Puede ser que haya tenido una hiperextensión y luego una flexión, ¿sí? Entonces, esa no genera inestabilidad. ¿Por qué? Estoy de acuerdo, no genera inestabilidad. ¿Pero por qué? Porque no está comprometiendo como tal el ligamento transverso y se en el cuerpo. Sí, pero acuérdate que el ligamento transverso está acá arriba, esa ni siquiera está en la... El ligamento transverso está acá. Aquí la fractura fue de C2 y ahí ya no tengo ligamento transverso. ¿Qué tengo aquí? Longitudinal anterior. Exacto, tengo ligamento longitudinal anterior y seguramente no se rompió ese ligamento, porque acuérdense que es un ligamento fuerte que va toda la vértebra, todas. Entonces, ¿por qué no tengo inestabilidad? Justamente porque tengo mi ligamento longitudinal anterior que me va a mantener ese pedacito ahí sin que se desprenda más. Y por abajo también tengo algo importante, que es el disco. Ahora, yo para determinar que solo tengo esa lesión fracturaria y que no tengo daño al disco que está abajo, ¿qué estudio le debería yo pedir para saber que tengo integridad del disco o si está dañado, qué tan dañado se encuentra e incluso saber si tiene compromiso
por el tipo del mecanismo de lesión, si hay algún compromiso de mi médula en la parte posterior, más bien en la parte anterior de la médula y obviamente en la parte posterior o posterolateral de C2 con C3. ¿Una resonancia? Le puedo pedir una resonancia y quedamos que sería como que el estudio ideal para ver partes blandas y entonces descartar que además de la fractura tuviera algún problema con ese disco y que me provocara si ese disco está roto, o más bien si el anillo fibroso está roto, yo determinar qué tanto problema me puede generar a la médula, porque justo en esa zona hay médula. Necesito yo determinarlo para poder decir, no pasa nada, le ponemos un collarín rígido, le dejamos en reposo al mínimo movimiento del cuello y hasta que consolide, ¿no? Pero sí debo de determinar qué está pasando con este disco. ¿Sí? Porque si igual veo, es una fractura, no pasa nada, está estable, ligamento íntegro. Sí, puede ser, pero ¿y acá? Estoy segurísima de que no va a pasar a mayores. Necesito asegurarme y asegurándome sería agregando a mi protocolo de estudio, claro, la exploración física y todos los demás datos clínicos. Ya tengo mi radiografía simple, pero en este caso sí vale la pena completar, idealmente con una resonancia. ¿Sale? Acá. ¿Qué placa es esa? ¿Qué radiografía es esa? Está pixelada, no está hermosa, pero sí se alcanza a ver qué es. Es una anteroposterior con la boca abierta igual. Exacto. Y ahí que vemos ahora sí. Fractura del odontoides. Entonces quedamos que cuando las fracturas de odontoides apenas es la puntita esta, el alcopete, es una fractura tipo 1. Cuando la fractura está en el cuerpo, es tipo 2. Y cuando está en la base, como aquí, pues está esto así, y aquí está la fractura. Cuando es en la base, es una fractura tipo 3. Es una fractura muy benigna y lo que requiere es una fijación con un tornillo. Lo puedes poner de aquí hasta acá y con eso se corrige el problema. Entonces, esta es una fractura de odontoides que yo la puedo ver pues en una radiografía simple, anteroposterior, con la boca abierta. ¿Sí? Ahora, lo que les decía la vez pasada, cuando hay una listesis de las vértebras cervicales va a estar determinada por la inestabilidad, pero cuando la listesis va más allá de algunos milímetros de desplazamiento y se desplaza más, lo que existe es una luxación facetaria. Entonces acuérdense que les decía que todas las articulaciones, nosotros para determinar la alineación de las vértebras de la columna cervical trazamos líneas. Una línea por delante de cada cuerpo vertebral para ver que esté todas en su alineación. Otra línea por detrás del cuerpo vertebral para determinar que todos los cuerpos coinciden. Otra línea que damos que pasa a terminar las facetas articulares estas. ¿Sí? Y aquí sería a este nivel, aquí. Y por último, podemos trazar la línea que pasa por encima o por detrás de las apófisis espinosas. Con esas líneas podemos determinar quién está fuera de lugar. En específico, esta vértebra no está en su lugar, se fue para adelante. En el esquema, aquí está.
que si yo trazo mi línea, esta vértebra se está saliendo de la línea hacia adelante. ¿Sale? Y eso me está diciendo que hay una inestabilidad de la columna y que además la vértebra se está desplazando hacia el frente y las articulaciones no coinciden. Esta no está coincidiendo con esta. Tiene que coincidir aquí. Si yo trazo mi línea, vean dónde anda. Adelante, ¿ya vieron? Y aparte, si yo veo las apófisis espinosas, pues también tienen cierta distancia armónica de unas a otras, y aquí tengo esta separación. Entonces, eso me habla de que la vértebra no está en su lugar. ¿Sí? Y puede ser una luxación facetaria, les había comentado. Si el desplazamiento de la vértebra puede llegar o llega al 50% con respecto a la distancia de aquí a acá del cuerpo, si el desplazamiento es a la mitad, es una luxación facetaria unilateral, porque acuérdense que cada vértebra tiene dos facetas, derecha e izquierda. Y si mi desplazamiento es mayor al 50%, ya debo pensar en que es una luxación facetaria bilateral. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí cómo se ve. Ustedes que son inexpertos en esto, la manera en la cual pueden determinar cosas que no son normales, porque pueden no saber qué pasa, pero sí pueden ver que algo está mal. ¿Y cómo lo pueden ver? Pues aprendiendo a observar con cuidado y a guiarse por las líneas que les comento. Si yo trazo mi línea por delante, trazo mi línea por detrás del cuerpo, trazo mi línea por detrás de las facetas y mi última línea por detrás de las apófisis espinosas, y hay una cosa que no coincide, que se sale, o que incluso como esta línea verde, que es lo que intenta demostrar, que una línea que pasa por delante de los cuerpos, ¿por qué esta vértebra salió? ¿Qué hace esta vértebra hasta acá? ¿Sí? Y entonces, ¿sabes qué? No sé qué tiene, pero esto no es normal. ¿Sí? Para eso sirve el que nosotros en las imágenes tengamos la oportunidad de medirlas o de tener referencias que nos hagan pensar que algo está anormal. Porque si ustedes ven esta radiografía y no le saben a la ortopedia, van a decir, pues sí, quizás tenga rectificación de la lordosis, ¿no? Y no lleguen más allá si no trazan sus líneas. ¿Sí? Entonces es saber observar y también saber con qué elementos cuento para poder determinar problemas. ¿Tienes derecho a no saber qué tienes? Sí, pero tienes la obligación de ver que algo no está bien. ¿Sale? Entonces, esta es una columna cervical probando. ¿Qué es esto? ¿De qué tiene cara? ¿Son osteofitos? No. Eso blanco que se ve ahí, muy blanco, acuérdense las imágenes. Acuérdense cuando les dije, o quieren que me regrese a que les diga, fíjense, acuérdense. No me acuerdo dónde está.
Uy, no. Es que se los di al principio, ni me acuerdo en qué momento, pero ahorita aparece. Para que se acuerden. Es un cuerpo muy radiopaco, ¿no? Bueno, ¿Y de qué quedamos? ¿Qué es eso? pues puede ser metal o parte de... Mira. ¿Son aparatos de estabilización? Acuérdense de esta, ¿se acuerdan? Sí. Acuérdense que las cosas radiopacas, pues son radiopacas de acuerdo a las densidades que tengan. Y quedamos que el que es más radiopaco es el metal. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Desde Sí. lo negro que es aire, eso que puede ser grasa y el agua se ve así. Entonces, apréndanse eso para que cuando vean un pulmón con agua, sepan que es agua. O un pulmón con sangre, un hemotórax, ¿no? Cuando vean un pulmón que está demasiado negro, pues también sepan que está ponchado y que lo que tiene ahí es un neumotórax. Y entonces esto es el metal, que es más denso que el hueso. ¿Sí? Y si eso es así, entonces... Estamos en la formalización facetaria, ¿no? Ay, chicos, ya no sé dónde ando. Es la 111, doctora, creo, en la que estábamos. Gracias. Qué bueno que te fijaste en el número porque yo dije, ¿qué hora de dónde estoy? Ahora sí. Sí. ¿Sale? Y entonces, ¿de qué es eso? Ahora sí. ¿Podría ser una prótesis de disco intervertebral? Exacto, es una prótesis de disco. Entonces, esta tiene la característica de tener dos componentes metálicos. Y aquí en medio hay un componente plástico, porque no voy a friccionar metal con metal, porque suelta, se llaman, le dicen debris. Si yo dejo friccionando dos metales, me produce típica rebaba. Elegantemente se le dice debris. Y entonces se va acumulando en la zona y me da problemas de movilidad y además se impregna en el hueso. Entonces las prótesis de disco tienen un componente metálico que va al hueso y un componente plástico que obviamente no vemos en esta placa porque es radiolúcido, pero es plástico. Y entonces es lo que nos va a dar la fricción de este con este. Y es una prótesis de disco. Estas radiografías se tomaron con la intención de que cuando el paciente flexiona, esto quede fijo. Cuando el paciente extiende, esto quede fijo, pero además se mueva, porque es el objetivo de las prótesis de disco. Que la zona en donde las pongas no pierda movilidad, sino conserve la movilidad para evitar que hagas con fijaciones, ya sea con tornillos o con placas, donde pierdes la movilidad del espacio, produzcas, al dejar fijo un nivel, produzcas sobrecarga a los niveles superiores e inferiores a las vértebras que fijas. A la larga, eso va a producir o genera envejecimiento de los discos de arriba y de los discos de abajo. No a corto plazo, a mediano y a largo plazo te produce eso. Por eso es que actualmente, en la medida de lo posible en pacientes jóvenes que tengan algún problema de hernias de disco, que sí ameriten cirugía, lo que se hace es quitarles el disco y ponerles una prótesis. El problema con las prótesis actualmente, además de que son muy caras, a la vuelta de los años, pues son un implante y se terminan fijando, termina limitando la movilidad y entonces
produciendo lo mismo que producen las placas, que sufra este disco, que sufra este disco y que sufra este disco de acá abajo. ¿Sí? Pero eso es, digamos, lo que se hace actualmente en caso de problemas de hernias de disco en la columna vertebral. ¿Sí? Entonces quedamos que tenemos opciones. Fíjense aquí cómo está esta, ¿eh? Si yo trazo una línea aquí, o la trazo de aquí arriba, ¿sí se dan cuenta cómo ya no coinciden las líneas? Esta tiene casi la mitad de desplazamiento aquí, acá, y este está aquí. Todo este escalón. ¿Sí? Entonces lo que tengo ahí es una luxación unilateral o bilateral. Unilateral. Unilateral. Exacto. La mitad del desplazamiento significa unilateral. Entonces, considerando que el espacio por donde desciende o se aloja, más bien, la médula espinal en la parte de en la zona de la columna cervical, pues es un agujero grande, ¿eh? La relación médula-espacio es de 3:1. Entonces, digamos que el agujero, el conducto medular es bastante amplio con respecto a la médula. Entonces, la compresión en caso de darse, en una luxación facetaria unilateral, tengo muchas posibilidades de que el paciente no esté parapléjico. Porque el desplazamiento de esta vértebra, aun cuando es del 50%, el espacio posterior es grandote. Y entonces me da mucha oportunidad de que el paciente, una vez que yo le reduzca esa luxación, recupere el paciente totalmente su integridad neurológica. Pero cuando la luxación facetaria es bilateral y el desplazamiento es total, el paciente queda con un escalón muy grande y sí se pellizca la médula espinal. Y eso me va a dar un problema de lesión medular completa o incompleta. Todo depende del apachurrón de esa médula. ¿Sí? Ahora, para yo determinar eso, pues aquí está mi placa simple, una radiografía lateral simple de columna cervical. Pero si yo quiero ver más allá o quiero ver más específica la lesión ósea, acuérdense, ósea, entonces pido esto. ¿Qué es esto? Una tomografía. ¿Tomografía? Entonces, ¿cómo sé que es una tomografía? Y no una radiografía. A ver. Pero no mayor contraste en tejido, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué veo en la imagen de la derecha? Hueso. Hueso. ¿Y qué veo en una resonancia? Tejido blando. Exacto. Y obviamente esas imágenes no son de una radiografía, ¿no? Entonces, si yo soy más específica con el tejido óseo, voy a pedir que sea una tomografía, lo que me va a completar mi diagnóstico, ¿vale? Entonces tenemos una radiografía lateral de columna cervical y una tomografía con un corte sagital de la columna cervical. Y lo que veo es todo esto que se ve aquí, que es más bien, sí, lo que veo es un espacio, ¿no? Porque no veo la médula. Yo sé que ahí vive la médula, pero no la veo.
¿Y por qué no la veo? Porque mi estudio es para tejido óseo, no para ver la médula. Entonces, lo que yo veo ahí es que con el desplazamiento de la vértebra, vean el espacio de la médula. Es bastante amplio todavía. ¿Sí? Pues tengo un problema aquí con la faceta articular de un solo lado, pero mi espacio por donde pasa la médula o donde desciende la médula es todavía un buen espacio, lo que me va a dejar pensar que el paciente no tiene lesión neurológica. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, son estudios que nos ayudan mucho a complementar el diagnóstico y también nos ayudan mucho para ver el pronóstico. Fíjense, ahí están las líneas que les digo. Si ustedes aprenden a trazarlas, ya sea con un lápiz o con solamente la vista, se dan cuenta si hay o no un problema con las vértebras, con su alineación. Porque lo ideal es que las vértebras, así como en estas líneas de la izquierda, esta es una agregada, ¿eh? Esta es una agregada a las partes blandas. Esta, si quieren, pueden omitirla, pero la que importa mucho es la que va por el ligamento longitudinal anterior, por el ligamento longitudinal posterior, por la zona de las facetas articulares y por la zona de las apófisis espinosas. Fíjense que las curvas son armónicas, son curvas, pero son armónicas, no hay escalones. Pero ¿qué pasa en esta? Miren, la quieres trazar y nomás no coinciden. Entonces no coinciden porque hay algo pasó, algo hizo que se desplazara. Entonces acuérdense, pueden no saber qué esté pasando. Si es una luxación o una fractura, no lo sé. Pero yo trazo las líneas y me estoy dando cuenta de que no coinciden. Si no coinciden es que algo está pasando. Aquí lo que hay pues es una fractura del cuerpo otra vez y la rectificación. ¿Sí? ¿Qué más hay? Lo que les comentaba, ¿cómo valoras la inestabilidad? Pues con unas radiografías dinámicas, donde veas la alineación de las vértebras o veas que no están alineadas. Una radiografía en flexión y otra radiografía en extensión. ¿Sí? ¿Esa qué característica tiene? A ver, véanlo con detalle, con detenimiento. ¿Qué tiene? ¿O qué no tiene? ¿No está obstruido el espacio de los discos? Bueno, de la flecha. A ver, en la derecha, ¿qué hay? ¿Cómo está? Así, en general esa es una imagen lateral de la columna cervical. Y tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértebras. Nos falta, esta placa no está completa. Nos falta C7. ¿Sí? ¿Pero qué ven? Así, si trazaran las líneas que les comento, que además sí están trazadas del lado izquierdo. Hay un desplazamiento de C4 y como 1, 2, 3, 4, ajá, C4, ¿cierto? y también parece como la compresión de ese disco de entre C4 y C5. Sí, C4 está inclinada hacia adelante sobre C5.
Y además, el disco seguramente está comprimido. ¿Sí? Y además esa flechita blanca pues también está medio estorbando, pero nos está indicando que hay un desplazamiento de esa vértebra hacia el frente. Y vean, la distancia entre las apófisis espinosas, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, más o menos es armónica, pero vean esta. ¿Sí? Entonces aquí hay un problema, esta vértebra se separó mucho. Claro, pues si se fue a clavar hacia el frente sobre la de abajo, la apófisis espinosa también se desplazó. Y fíjense cómo ayudan mucho las líneas que van por detrás de cada cuerpo. Aquí iniciaría la primera, se va sobre esta, se va aquí y resulta que abajo ya no coincide. Entonces les comento y se los repito nuevamente, no sé qué tiene aquí, no sé qué pasó, pero no me están coincidiendo las líneas. Aquí se corta y luego otra vez empieza acá. Como aquí. Aquí todas estas van coincidiendo, van coincidiendo. Entonces, digamos, ahí, ¿cuál es el problema? Pues que la lordosis cervical está perdida, debería de ser un poquito curva, como acá, ¿no? Miren, como esta, o esta. Pero no está pasando eso, está muy recta. Pero aquí de plano se desplazó. Entonces eso indica que es una columna inestable y que hay que hacerle algo para que se mantenga en su posición adecuada. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que les comentaba? ¿Qué van a hacer con un paciente que tiene lesión cervical? Si tiene una fractura como esta, quedamos que ya la vimos en otra imagen, una fractura como esta que no les va a generar única, no, esto está combinado, única, no les va a generar inestabilidad. La opción de tratamiento es a un collarín de estos. Es un collarín rígido, pero solo es un collarín, no necesitas más. ¿Vale? Eso considerando, acuérdense que les decía yo que vale la pena en caso de una lesión de esas tomar un estudio de resonancia para ver cómo está el disco. Pero en caso de que no haya más que la fractura, lo que vas a hacer es poner un collarín de este tipo. Se llama collarín Filadelfia. Y lo único que hace es mantener distancia entre los hombros y la cabeza para que la columna cervical se mantenga con cierta distracción. ¿Sale? Este corset es el que les decía yo que mantiene un tope en los hombros y un tope a la cabeza. Este collar y este corset carga la cabeza, pero ustedes le dan distancia, miren. ¿Por qué? Porque quiero el cuello estirado, quiero que no cargue para que consolide la fractura. Ese es el objetivo de este tipo de aparatos. Y este es el que les decía, si yo tengo una fractura de estallamiento, lo que yo quiero es que la columna cervical no se mueva. Y la única manera de que no se mueva es mantenerlo. Cargando la cabeza y manteniendo la distancia de los hombros con la cabeza, estirando el cuello y manteniendo la posición. Entonces, los pacientes con este tipo de aditamento para cuidar la fractura y esperar que consolide, puedes asegurar que no se comprima la columna cervical y el paciente tenga daño neurológico. Con este mantienes distancia. ¿Sí me entienden cómo trabajan estos corsets? Sí. Seguro. Y el de Milwaukee, que es acuérdense que les decía yo que sirve mucho para el manejo de que en específico. ¿De escoliosis? Exacto. El corset de Milwaukee es más que nada para pacientes con escoliosis, entonces se manda a hacer
adecuando las zonas de compresión, porque son las zonas convexas de la escoliosis. Entonces, pues son los topes que les hacen a los corsets para que mantengan la alineación. Ese es el objetivo. Y llegan hasta arriba porque el objetivo es, al cargar la cabeza y darle distracción a la columna, mantienes mejor la alineación y ya con los topes que le pongas derecho e izquierdo, pues corriges las curvas. ¿Sí? Acuérdense que estos se usan como tratamiento conservador de la escoliosis en pacientes que no tienen un crecimiento rápido y que sus curvas no pasan de los 45 grados. ¿Sale? ¿Dudas? No. Seguras, seguros y seguras. No hay ni una duda. Listo, entonces, ¿qué sigue? ¿Sí se estudiaron bien su plexo braquial? ¿Sí o no? Lo vamos a descubrir. Ahorita vamos a ver si es cierto que estudiaron. 2 semanas para estudiarlo. A ver, veamos. ¿Ya llegó Fernando o nunca llegó? Pues no está. ¿Verdad que no? Ah, qué cosas, qué cosas. El otro día Alan no vino, ¿verdad? El 24 de septiembre, había que estoy viendo faltas. ¿Mm? Sí, hubo una ocasión en la que faltó. Entonces estoy bien, sale. Es que vi el espacio de faltas y te encontré. ¿Les pregunto? ¿Sí les pregunto o no? Sí. Viejos recuerdos tormentosos de Anatomía 1. No, ¿cuál anatomía 1? Si les dejé de tarea esto, se lo tienen que haber estudiado nuevamente. Porque seguramente en anatomía, que se van a estar fijando en que hay un plexo. Sí, venía en el ETS. Ay, mira, peor te estás comprometiendo a que me lo tienes que decir. Nada, no es cierto. Miren, este está en PDF en internet. Ya ni siquiera lo tienen que comprar. Si quieres, ¿Cómo se llama? Es el Hopperfield. Neurología ortopédica. Ok, muchas gracias, doctora. Se los paso, yo lo tengo en PDF, también se los puedo dar.
Bueno, entonces, ¿cuántos troncos tiene? Más bien, primero, desde el principio. ¿Pueden preguntarle por nombre? Mejor voluntario. Voluntario. Sí. Sí, Está bien, voluntario. pero que levanten la mano para que no haya de que yo dije o yo gané o... Vale. No, pues bueno, está bien. Levantando la mano en orden, ya saben. El plexo braquial, ¿a partir de qué raíces se forma? A ver, Yo. Valeria. Ajá. ¿Valeria o Bueno, Valeria? Ah, perdón. Valeria Rojo. ah, Desde C5, o sea, C5, C6, C7, C8 y hasta T1. Listo. Valeria, déjate pongo palomita aquí. ¿Cuántos troncos principales tiene el plexo braquial? Yo. Brandon. Sí, son tres. El superior, el medio y el inferior. El superior está formado por C5 y C6. Ya. Ah, 3. sí. Listo. A ver, ¿quién me dice el tronco principal medio? ¿Qué raíces tiene? Yo. Cintia. Está conformado por C7, nada más. Listo. El tronco superior y el inferior, ¿qué raíces lleva? yo, Jessica. ¿Quién, Brenda? Fue ¿Sí? Jessica. No fue Jessica. Ajá. ¿Quién levantó la mano? Nomás tengo una manita levantada y es la de Brenda. Ah, ¿No levantaste la mano o qué? sí, sí. ¿Dónde se ve? ¿Por qué no la veo? Ah, bueno. ¿Lo digo? O- A ver, ¿quién va a hablar? Es que nada más veo. Bueno, es que yo levanté la mano, pero Dale. Jessica habló primero. Ah, bueno, el superior está formado por C5 y C6 y el inferior por C8 y T1. Listo. Brenda. Listo. Ahora sí viene más específica la cosa. ¿El nervio musculocutáneo de qué tronco es? ¿Superior, Yo. medio o inferior? Manita. ¿Quién? Tengo dos manitas, Alexa y Valerie. Creo ¿Sí? que la de Valerie fue primero que la mía. Primero Valerie, entonces. ¿Sí? Sí, Sí, creo que ella la ella levantó levantó la... primero. Sí, ella Valerie, levantó la vas. mano primero. Preguntó lo de el músculo, El es nervio músculo cutáneo, ¿verdad? ajá, está formado de qué tronco o a partir de qué tronco. Ah, es del fascículo lateral, ¿Pero de qué tronco? del superior. Exacto, del superior. Valerie. A ver, ahora sí. ¿Qué músculos inerva el músculo cutáneo? Yo. Ah, bueno, hay tres manos. No, Jessica creo que fue la primera. Bueno, a mí es la primera que me aparece. ¿Sí? Pues Jessica, sale Jessica, a ver. Es el bíceps y el coracobraquial. ¿Y cuál otro? Y uy,
Tenía esos dos. A ver, yo no recuerdo esos dos. ¿Quién se sabe otro? Yo. Jessica. Es el coraco braquial, el braquial y el bíceps braquial, ¿no? ¿Sí? ¿Quién fue? Yo, Luis Manuel. Manuel. Listo. ¿Qué más tengo aquí? A ver, ahora sí. A ver, ahora vamos al revés. ¿El nervio radial de qué tronco es? ¿Quién? Es que me aparecen así. A ver, Alan. Del inferior, doctora. No, del inferior no. ¿Nervio radial de qué troncos es? Yo. Del medio. Del medial. Medio, ¿qué Manuel, ¿verdad? No, ¿Sí? me parece que fue Brandon. ¿Fue Brandon? Me aparecen todos así flashazos. Ahora, el nervio radial inerva, fíjense bien, inerva al tríceps braquial. Si yo tengo una lesión del nervio radial, ¿qué limitación voy a tener? Giselle. Pues no se puede haber problema para extender el codo y los dedos. Específicamente el tríceps braquial sería limitación para extender el codo. ¿Sale? Ok. Si yo tengo la típica mano en gota, con imposibilidad de hacer esto y esto, ¿qué raíz nerviosa puedo tener lesionada? Cintia. ¿El nervio radial? El nervio radial sí, pero ¿de qué raíz estamos hablando? Si nos vamos al tronco. Sería de C7. Listo, entonces C7. Ahora vámonos para atrás. Si yo tengo lesión de C7 y estoy pensando en una hernia, ¿esa hernia en dónde está? ¿A qué nivel está? A ver, Brenda. ¿No es en el tronco medio? ¿O cómo? Hay la columna cervical en una hernia. Pues es 7, ¿no? ¿A qué niveles emerge la raíz de C7? ¿Entre qué y qué vértebra? A ver, Gaby. Entre C6 y C7. Listo, entonces si yo tengo compresión de C7, mi problema a nivel de columna cervical estará entre C6 y C7. ¿Sí? Ahí estará algo. O ejemplo, puede ser una hernia. ¿Quién fue? Perdón, se me fue. Gaby Ávila. Gaby, sí, es que se me fue de repente. ¿Sí? Ahora,
más distal. Si yo tengo, ¿sí se acuerdan de los reflejos? Sí. Sí. Yo busco el reflejo bicipital, ¿en donde percuto para encontrar el reflejo bicipital? Yo. A ver, Brandon. Es que no puedo levantar la mano. Pues según yo, pues es en el bíceps, ¿no? Pues sí, ¿Dónde? en el bíceps braquial. Cámara. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo lo exploras? A ver, voy. ¿Ya se ve? Ya, a ver. Pues debe de estar el brazo pues en flexión y a la altura pues arriba del pliegue se percute a modo de que, pues sí, ¿Dónde pues le percutes? pues no es que tengo sudadera, pero aquí arriba, A ver, enséñame. pues aquí, Pues levántate la manga para que yo vea el pliegue. no, pues es que, sí, aquí, ¿Dónde? aquí, ¿Lateral o medial? medial, No, medial no. ¿Dónde sí, está el tendón? ¿Dónde se inserta el tendón del bíceps? pues, pues sí, o sea, el bíceps se inserta se origina en cabeza, bueno, tiene cabeza larga y tiene cabeza corta, y se inserta sí, en el radio, es lateral. Sí, ya. Entonces, si se inserta en el radio, el reflejo lo vas a buscar en la zona de inserción, donde está el tendón de inserción. Y ese tiene que ser en Sí. el radio, no puede ser por arriba del pliegue. Tiene que ser por abajo del pliegue del lado radial. ¿Sale? Ok. Y si lo Sí. percutes, ¿qué movimiento hace el paciente? Mm, Digo que pues puede ser, pues flexión, ¿no? Sí. fíjate que el músculo, el bíceps braquial no es un músculo flexor. ¿Qué función tiene? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué función tiene el bíceps braquial? ¿Quién me dice? Luis Manuel levantó la mano. A ver, perdóname, ¿sí? ¿Qué, Luis Manuel? ¿Tenía como función también la supinación del antebrazo? Exacto, es un músculo más que flexor, es supinador. Entonces, cuando yo busco el reflejo bicipital, lo que busco es que haga supinación, ¿sí? Más que flexión, va a ser supinación. ¿Vale? Y la integridad de ese reflejo, ¿de qué raíz me está hablando? De C5 y de C6. ¿Vale? Sí. Cristian, ¿verdad? ¿O quién me contestó? Brandon. Brandon. Brandon otra vez aquí. Ahora, el que yo pueda hacer esto, ¿de qué me está hablando? ¿Integridad de qué? ¿Lo podría repetir? Estoy así y puedo hacer esto. Ya lo vimos, ¿eh? Cristian levantó la mano, doctora. Cristian.
O sea, ¿qué raíz está íntegra o qué nos ayuda a hacer eso? Sí, ajá. También sería... ¿Sería C7? C7, ¿qué nervio? El nervio mediano. No, Cristian. Hace rato les dije, si tengo una mano en gota, ¿qué nervio está lesionado? Radial. Exacto. Entonces, ¿cuál es, Cristian? El nervio radial. Exacto. Entonces, si yo extiendo la muñeca, es nervio radial. Si yo tengo una mano en gota, es la misma cosa, no puedo hacer esto. Nada más que uno es así y otro es así. Pero al final es lo mismo. ¿Sale? Ok. Ahora, nervio mediano. ¿De qué raíces, más bien, de qué tronco proviene? Alan. El nervio mediano, dijo, ¿verdad, doctora? Sí. Del medial y el lateral. ¿Del medial? Ajá, y del lateral. ¿Y el lateral de quién es hijo o hija? Del superior. Entonces, si yo me voy a los troncos primarios, va a ser del superior Y del inferior. y del inferior, ¿sale? Mediano. Fue Alan. Ahora, ¿quién me dice la inervación del nervio mediano? ¿A qué músculos corresponde el nervio mediano? Brandon. Pues principalmente flexores. Flexores de los dedos y pronadores también. El pronador redondo y el cuadrado. ¿Flexores de los dedos cuáles? El superficial, el profundo y del pulgar. El profundo no. El profundo de los dedos, ¿no? No. Ok. ¿Quién tiene la inervación del... A ver, más bien. Clínicamente, ¿cómo exploramos la integridad de los flexores superficiales de los dedos? A ver, solo Brandon, levanta la mano. No se le pide al paciente que los flexione, bueno, sí. Pero ¿hasta qué nivel hay flexión con los flexores superficiales? A ver, Brandon, ya que los demás no quieren participar. ¿Sí, Brandon? Sí, ¿me escucho? Ah, sí, ya. Pues es que el superficial se haría solo pidiéndole que estire los dedos, ¿no? O sea, bueno. Ajá, sí, o sea, ¿cómo se dice? Sí, el profundo se exploraría así, ¿no? O sea, extendiendo la mano del paciente y pues automáticamente el reflejo lo que hace es pues flexionarlos, o sea, llevarlos al centro de la palma. No sé si estoy bien o estoy mal. Sí, pero ahí debemos saber dónde está la inserción de unos y otros. Porque si yo le digo al paciente que haga esto, así,
Ahí que estoy explorando. Pues todos, ¿no? Bueno, todos los pues sí, todos los flexores. ¿Y cómo distingo entre los superficiales y los profundos? Mm, ¿Se le pediría solo la flexión de las falanges? Entonces, ¿qué le pides que haga? Así. Ajá, así. Entonces, le puedes pedir que haga esto e incluso lo puedes hacer contra resistencia. ¿Vale? Y ya, ¿quieres ver los profundos? ¿Que los profundos por quién están inervados? Por el nervio cubital. Entonces, si quiero ver si hay integridad del nervio cubital, que el nervio cubital además, ¿quién me dijo cubital, Cintia, va? Sí. El nervio cubital en específico, ¿de qué raíz proviene? De la inferior. ¿Qué es? T8 y T1. ¿Sale? C8 y T1. Entonces, yo al paciente, para pedirle que yo explorar los superficiales, le pido que haga flexión. Pero si yo pido profundos, tiene que hacer un puño completo. Y así yo puedo diferenciar entre profundos y superficiales. ¿Sí? Ahora, si yo pido que el paciente haga esto, dos preguntas. Primero, ¿qué músculos hacen esto? A ver, chicos. Pues principalmente serían, pues, o sea, bueno, para la separación, que es la abducción, serían pues los abductores, bueno, aductores. Y los de la aducción, los cubitales, el flexor y el flexor y el extensor, ¿no? Cubitales. Flexor hago esto. No, o sea, pero... Sí. Ajá, sí, o sea, el abrir y el cerrar. ¿Qué músculos son? ¿No son los interóseos? Exacto, son los interóseos. ¿Y esos de qué raíces son, Brenda? A ver, vienen del inferior, del tronco inferior. ¿De qué raíces? De C8 y T1. Ahora, si yo pido al paciente, perfecto, Brenda, ya te puse. Ahora, si yo pido al paciente que haga esto, así que hago una casita. ¿Esos qué músculos son? Dos preguntas. ¿Qué músculos son y qué raíz le toca? A ver, Valeria, Giselle, Karina no ha participado ni una, creo. A ver. ¿Ni una, Karina? Sí, yo le dije ahorita lo de los músculos flexores superficiales. Ay, no te puse. A través de las falanges y que después iba a ser por el ramo inferior. Dale, ya te apuntaron, no te había puesto. Dale, ¿quién más? Entonces estas, va a ser así. ¿Serían los lumbricales? Exacto. Son los lumbricales que hacen flexión metacarpo. Y corresponderían al cubital. Bueno, al cubital, el 1 y 4. Y 3 a 4, perdón. Y el mediano, 1 y 2 lumbricales. ¿Vale? ¿Y entonces son raíz de cuál? Del cubital y del mediano. Entonces son raíz hasta aquí, mira, si le haces y así se te olvidó, es un 7. Entonces es 7, ¿no? Ajá. Luego,
¿Qué otro? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Yo veo flexores, extensores, casi completos. Cuando nosotros quedamos que las típicas lesiones distales del plexo braquial o lesiones periféricas, hablando ya de nervio radial, que es posterior y es un músculo, más bien, es un nervio que le toca a los músculos extensores. Y el nervio mediano y cubital le toca en diferente distribución, pero son prácticamente los músculos flexores. Quedamos que la típica mano en gota es específicamente por una lesión del radial, ¿sí? Que tienes limitación para extender la muñeca. Si nosotros tenemos una lesión del mediano, tendría que ver con la parte radial de la mano, que sería el pulgar, segundo dedo y tercer dedo. Y esas lesiones nos generan actitudes características en la mano. Por ejemplo, que quede así, que se llama mano de predicador. Es muy específica para las lesiones del nervio mediano. O la otra, que es que la mano quede así. Y esta es muy característica de las lesiones del nervio cubital. ¿Sí? Nosotros debemos de saber explorar tanto la movilidad como los reflejos y la sensibilidad para determinar que el problema que tenemos en la extremidad torácica es por un problema de un nervio periférico, específicamente músculo cutáneo, radial, mediano, cubital, o de los nervios proximales de los troncos mayores como el axilar, el supraespinoso, el infraespinoso, que tienen que ver con el hombro. O si la lesión está directamente ocasionada por algún problema a nivel de la columna. Porque podemos tener problemas periféricos y problemas a nivel de plexo, que les llamamos lesiones plexurales, que son porque el problema está directamente en el plexo. Eso lo debemos saber distinguir para saber qué le vamos a hacer a un paciente, porque muchas veces pasa, y es lo malo de no saber bien las estructuras, que estás pensando en que el paciente tiene un problema del nervio mediano y resulta que no es solamente el nervio mediano, o tiene problemas con el nervio mediano en un grado de inflamación, pero tiene una hernia de disco de columna cervical que le está generando la sintomatología en la mano. Debemos saber distinguir esto. Y nosotros la única manera que tenemos de distinguirlo es con la exploración física de los pacientes. ¿Sí? Entonces, nosotros para eso necesitamos igualmente estudios auxiliares de diagnóstico. Y vámonos a y distinguir entre las patologías que podemos encontrar en la extremidad torácica, que ya vengan por un problema de columna cervical o por un problema de un nervio periférico. Dejen ver si la tengo acá. Aquí está. Entonces, no, primero, ¿cómo es? Déjenme, les comparto otra vez. Mira, ahora sí nos dejó Brandon compartir. No fue a propósito. Sí, sí, ya. Nos quería sabotar nuestra clase. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos cuadros clínicos a los cuales les llamamos en general cervicobraquialgias y tienen que ver con problema del cuello y problema de la extremidad torácica. Y tenemos muchas patologías que se confunden o que están relacionadas
pero que nos vaya, mediante la exploración es como nosotros debemos diferenciarlas, ¿no? Cuando nosotros tenemos un dolor del cuello, exclusivamente del cuello, le llamamos cervicalgia. Si nosotros tenemos un problema del cuello, pero que tenga irradiación a la extremidad torácica, ya sea hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano, le vamos a llamar cervicobraquialgia. Y hay un montón de enfermedades con esas de entrada, ¿no? Entonces quedamos que el dolor como cervicobraquialgia lo vamos a localizar en el cuello y va a tener una irradiación a la extremidad torácica. Puede ser de un solo lado, puede ser bilateral. Todo va a depender del origen. Esto me lo voy a brincar porque son estadísticas viejas. Nosotros, fíjense en esta estadística, ¿dónde queda la cervicobraquialgia? Si las comparamos con los problemas de columna o de rodilla, en específico en las mujeres, la cervicobraquialgia no ocupa gran número de pacientes afectados por esto, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no hay que estudiarlo, porque hay muchos diagnósticos que se confunden. Ahora, si nosotros nos vamos a quién le da el problema de cervicobraquialgia, que sería el lugar amarillo, es poquito nuevamente comparado con la columna lumbar y las rodillas, ¿sí? Porque están aquí. Aumenta, fíjense, es el conito amarillo. Aumenta en la gente joven, poquito. En la gente activamente, laboralmente activa, aumenta. En la gente laboralmente activa, pero ya que es mayor, miren cuánto aumenta. Y en la gente mayor de 65 años se queda siempre comparado, como que se empiezan a distribuir más las enfermedades ortopédicas. Eso en el caso de hombres, ¿sí? Si ustedes les preguntan, ¿de qué se enferman los hombres? De esta. ¿Qué es las dorsolumbalgias y las lumbociatalgias? Aquí están. ¿Sale? ¿Pero de qué se enferman las mujeres? Otra vez el conito amarillo. Si son jovencitas, ni aparece casi. Económicamente activas, chiquito. Vean, lumbalgias y rodillas. En las mujeres económicamente activas, pero más grandes, 45 a 64, otra vez bajito. Y en las mujeres seniles mayores de 65, bueno, actualmente 65 es joven, ¿verdad? Madura. Vean. Entonces, si lo comparamos con los hombres se enferman más del cuello a estas edades que las mujeres. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Sin embargo, pues eso no quita que hay que estudiarla y son patologías que te generan discapacidad e incluso incapacidad laboral. Entonces, si yo tengo un problema de cervicalgia, es solamente un dolor, algo duele en el cuello. No he determinado qué lo causa, pero tengo un dolor en el cuello. Una cervicobraquialgia es un dolor en el cuello con una irradiación a una o ambas extremidades torácicas. ¿Por qué? Aún no lo sé, pero clínicamente eso es lo que yo encuentro o lo que el paciente refiere. Mielopatía. Las mielopatías son los problemas de daño medular. No es un daño a una raíz nerviosa ni a dos raíces nerviosas, sino el problema está a nivel medular. Por lo tanto, la traducción clínica de una mielopatía es severo problema sensitivo motor de las extremidades torácicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mielopatía me está hablando de un problema de la médula, ya sea por compresión, ya sea por un tumor,
ya sea porque trae un problema degenerativo, una médula isquémica, que es una médula que ha vivido comprimida mucho tiempo, se va desnutriendo el tejido y va perdiendo función. ¿Sí? Y generalmente es consecuencia, así como existe un conducto lumbar estrecho que me genera compresión de raíces, no nada más de un nivel, sino puede ser de varios niveles, acuérdense, por la aparición de osteofitos, por el engrosamiento de los ligamentos, en específico el ligamento amarillo. En el cuello también existe el conducto cervical degenerativo, pero ahí el problema no es solamente la compresión de las raíces, sino ahí ya hay una compresión medular, porque mientras que en la zona lumbar ya no hay médula, ya solo hay cola de caballo, son raíces distales, terminales. En el cuello sí tenemos médula y la médula se puede comprometer y lo que me va a dar la traducción clínica va a ser una mielopatía. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué duele el cuello cuando duele? Ya quedamos, ahorita cuando vimos las imágenes son que el problema del cuello existe porque puede haber una inestabilidad. Y acuérdense que el mecanismo de defensa del organismo ante la inestabilidad a corto plazo, ¿qué es? ¿La contracción? Exacto, la contractura muscular. Porque la formación de los osteofitos, el engrosamiento ligamentario, tarda más tiempo, de hecho tarda años. Pero lo inmediato ante una agresión o ante una inestabilidad es la contractura muscular y no nada más se contrae el músculo y se relaja como habitualmente debe ocurrir, sino hay una contracción muscular mantenida que te genera. ¿Qué pasa con la fibra? Como está esta imagen, tienes una fibra muscular, digamos, con cierto tono. Jamás en la vida los músculos y más los del cuello que tienen que sostener la cabeza van a estar relajados completamente. No, siempre van a tener un tono porque tienes que mantener la cabeza y esa cabeza se tiene que mantener alineada. Ni en flexión, ni en extensión, ni lateralizada, sino alineada. Y para mantener esa alineación, acuérdense de los músculos. ¿Cuáles son los músculos que son directamente relacionados o encargados de mantener la alineación de la cabeza y del cuello? ¿Los músculos intravertebrales? ¿Músculos cuáles? ¿Los músculos intravertebrales? Intravertebrales. ¿Cómo? Sí. ¿Intravertebrales? A ver, intravertebrales yo entiendo que están dentro de la vértebra. ¿Serán esos intravertebrales? A ver, ¿quién ayuda? Prevertebrales, más bien. ¿Cuál? ¿Son los prevertebrales? Exacto, entonces tenemos dos grupos musculares que están directamente relacionados con la columna y que les podemos llamar músculos intrínsecos, que van a ser los que tienen origen e inserción en las vértebras. Y por un lado están los prevertebrales que producen la flexión y por otro lado están los paravertebrales que son dorsales y que hacen la extensión, que incluso tienen inserciones en el occipital. Esos músculos son los que están directamente relacionados con la estabilidad de la columna cervical. Luego tenemos los músculos auxiliares o músculos extrínsecos de la columna que van a encargarse de ayudar o hacer sinergia
para completar los arcos de movilidad, como son el trapecio, el esternocleidomastoideo, los escalenos, ¿sí? Que son músculos externos, pero que contribuyen a la movilidad tanto del cuello como de la cabeza. ¿Qué pasa cuando ocurre un problema en el cuello? Lo que quieran, un esguince, un latigazo, una actividad viciosa porque tienes la computadora 8 horas al frente y tu banca está muy bajita o está muy alta, la computadora tiene la pantalla alta o está baja. Todo lo que te ocasione que tengas una posición viciosa y que te pueda generar a mediano plazo una contractura muscular. ¿Y qué ocurre? Tienes un músculo con cierto tono que se defiende ante la inestabilidad o ante la mala posición y se contractura. El músculo contraído de forma continua pues hace isquemia, porque el músculo se tiene que irrigar, pero si lo mantienes contraído e incluso contracturado, pues entonces esa isquemia te va a generar inflamación. Y considerando el proceso inflamatorio, pues llegan, puede ser que en el proceso inflamatorio, a la zona, en la inflamación aguda, pues es una llegada de leucocitos, hasta de plaquetas, todas las células que involucran en el proceso inflamatorio, porque la inflamación la inflamación está generada por una vasodilatación. Y esa vasodilatación hace que lleguen células y que al final lleguen fibroblastos y que se hacen fibrocitos y producen fibrosis muscular. Y eso va a generar pérdida de la movilidad. ¿Sí? Y entonces el paciente hace un círculo vicioso. Se contractura, secundaria a una posición viciosa. La contractura, por supuesto, que le va a generar limitación de la movilidad, y esa limitación de la movilidad también le va a generar dolor, y el dolor hace que menos se mueva y no se mueve, se sigue contracturando y así X tiempo, ¿no? Doctora, Hey. disculpe, lo que pasa es que algunos nos tenemos que retirar. Perfecto. Tenemos Ya. una clase ahorita. Muy bien, chicos, entonces aquí la dejamos y dejen ver que está bien. Sí, muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. A ver, rápidamente. Estuvieron todos menos Fernando y participaron hoy Valeria, Brandon, Cintia, otra vez Brandon, Valerie, Jessica, Luis Manuel, Alan, Brandon, Giselle, Cintia otra vez, Gaby, Brandon, Luis Manuel, otra vez Brandon, Cristian, Alan, Brandon, Cintia, Brenda, Karina y Brandon. ¿Quién me faltó una vez más? Yo, Giselle. Giselle. ¿Quién más? Yo, Valerie. ¿Quién? Valerie. Valerie. Y yo. Creo que yo, Valeria. Valeria. Y yo, Brenda, doctora. Y Brenda, aquí pongo. A mí también me faltó una, doctora. Luis Manuel. Sí, gracias. Sí, para que se las ponga. Yo, Alexa, también participé al principio. ¿Listo? Muy bien, chicos. Seguimos con esto la próxima, el viernes, porque es martes, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, que esté muy bien. Buenas noches. Bye, bye.